Santo y bendecido día para todos. Estamos muy felices con esta súper invitada de hoy desde Argentina. Sí, lo están viendo bien. Es la doctora Chinda Brandolino. Pero antes de hacer su presentación formal, quisiéramos que todos nosotros en este momento nos uniéramos en oración con un Ave María la Inmaculada para encomendar esta transmisión, para encomendar todo lo que la doctora va a compartir con nosotros, comendárselo a ella y a todos ustedes que se unen y nos acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy felices de tenerla, doctora. ¿Cómo está usted? Muy bien, lo mismo yo, muy contenta de habernos encontrado y además encantada con el apostolado que los dos están haciendo, ¿no? Que ahora realmente, chicos, todo el mundo es tierra de misión. Así que este apostolado es uno de los más necesarios porque el mundo de hoy se maneja por estos medios. Así que los felicito por este gran apostolado y la Virgen siempre los va a llevar de su mano y los va a proteger, porque ella multiplica por 1000 todos esos favores que nosotros le hacemos o queremos hacer. Bueno, así que estamos aquí. Bueno, la doctora Brandolino es madre de 8 hijos en esta tierra y otros 2 en el cielo. Abuela de 18 nietos. Profesional de la salud con ética integral. Se casó de 18 años y se graduó como doctora a los 26, ya con 5 hijos. Algo que parece imposible. Ella lo hizo. Ella lo hizo. Su vocación es de esposa, madre, doctora y en últimas y principalmente como católica de salvar almas. Es cierto, ella es médica de la Universidad de La Plata en Argentina, tiene múltiples especializaciones, unas de las que hemos logrado averiguar, flebología y linfología, como también en medicina legal y en medicina laboral, y una, como dice nuestro amigo Javier Reyes Ayral, una cantidad industrial de cursos y pasantías en bioética, medicina interna, sustancias psicoactivas, alcoholismo, trasplante de órganos, bueno, muchísimas cosas más. Básicamente ella se preocupa, y ustedes se darán cuenta cuando empiecen a ver sus videos, por difundir la verdad, por defender la vida y la familia, por promover la práctica de un auténtico catolicismo y por aplicar la ética y moral en todos los ámbitos de la vida, tanto personal como profesional. Con muchísimos premios, me voy a alargar mucho, pero tienen que escucharlos. Premio Unión Nacional en Argentina, Premio Sentido de la Vida, Premio Santa Clara de Asís por la defensa de la vida y la familia. Ella fue mujer destacada platense por su labor en el ámbito de la medicina y también ha tenido labor directa en la vida de la iglesia. Ha sido en Argentina miembro del Consejo Pastoral Arquidiocesano y miembro de la Comisión Arquidiocesana de la Mujer en la Arquidiócesis de La Plata. La doctora tiene muchas conferencias y entrevistas en diversos canales católicos y no católicos, con temas como control natal, control demográfico, paternidad responsable, matrimonio y familia, la mujer en la sociedad, jornadas pro vida, cómo reconocer los signos de los tiempos, la mujer en la sociedad y la política, etc. Entonces la hemos invitado para que ustedes la conozcan y después vayan y la busquen por todas las redes, por los canales. Ella tiene su propio canal de YouTube
también tiene una website, al final se las vamos a compartir y a poner para que todos puedan encontrarla. Para empezar a conocerla, nuestros seguidores les ha gustado mucho una táctica que usamos que se llama la ronda de fuego. Entonces son unas preguntas muy rápidas, doctora, en las que usted nos puede contestar cierto o falso. ¿Le parece si hacemos eso? Sí, me parece rápido y práctico, me parece bien. Perfecto. Como los chicos. Primero, cuando hablamos la verdad el mundo nos odia de la misma manera que odió a nuestro Señor Jesús. Cierto. Varón y mujer fueron creados y este es el único concepto sano y verdadero para el inicio de una familia, por supuesto con la gracia santificante obtenida en el sacramento del matrimonio. Totalmente cierto. El patriarcado como tal es malo y el feminismo debe intervenir para eliminar la guía y protección masculina del hombre en la familia. Falso y diabólico. Falso y diabólico. Cada vez es más difícil proveer para una familia numerosa y por eso es lícito acudir a métodos artificiales de anticoncepción. Falso totalmente. Falso, falso, falso. Y 3 veces falso. Dios quiere familias numerosas. Cierto, totalmente cierto. Este procedimiento de eliminar voluntariamente la vida en el vientre, ya todos sabemos cuál es ese, en todos los casos es un sacrificio ritual ofrecido al príncipe del mal. Así es cierto. ¿Cierto? Es cierto, es cierto. Algunos tipos de experimentación con embriones humanos y fertilización in vitro son lícitos. Falso, totalmente falso. Ninguno es lícito. Ninguno. Por ahí conviene, interrumpo un minuto, en estas preguntas que estamos contestando y que están bien armado ustedes, bien concretas, el magisterio de la Iglesia se ha expresado en 3 encíclicas, mejor dicho, 2 encíclicas y una declaración pontificia. La primera encíclica es Humane Vitae, que luego nos referiremos a ella. La segunda es una declaración pontificia de 1987 del que entonces era cardenal Ratzinger y prefecto para la doctrina de la fe, que se llama Donum Vitae, y la última encíclica de este Magisterio de la Vida, Evangelium Vitae de San Juan Pablo II. Después, si tenemos tiempo y ustedes quieren, podemos referirnos en base a estas preguntas que me haces a todo ese magisterio. Perfecto, doctora. Bueno, vamos con la número 8, ya casi terminamos. Siempre debemos ir con la voluntad de Dios y nunca querer imponer nuestra voluntad, incluso si estamos siguiendo consejos de doctores y científicos. Totalmente cierto. Los comportamientos de trastornos de personalidad sexual pueden ser debidos a la presencia de un gen en la persona o de alguna condición biológica asignada en la concepción. Va totalmente falso. Falso, falso, falso. Mentiroso. Falso. Las confusiones en la orientación sexual del individuo solo se pueden curar desde el alma. Totalmente cierto. Así es. Así Y es, la mi amor. última por mi parte, antes de que Fernando empiece con su ronda. Muchos que se desarrollan en la actualidad y esta modificación en el ser humano Fernando. Para la siguiente ronda de rápido conocimiento de sus perspectivas, debe escoger solo una de las dos. Puede que ambas sean buenas, pero la que usted prefiera, doctora. Número 1. ¿Comunión en la mano o comunión de rodillas y en la boca? Comunión de rodillas y en la boca. ¿Bendición a parejas irregulares y homosexuales o llamado amoroso pero radical al arrepentimiento?
Llamado total al arrepentimiento. Educación de los hijos en casa o enviarlos a la escuela donde están expuestos a ideologías de todo tipo. Educación en casa. Alimentación natural en lo posible cosechados o criados en casa o consumo de alimentos manufacturados a gran escala. Alimentación natural, totalmente natural, sin duda ninguna. Para prevenir enfermedades o cuidados para tener un sistema inmunológico fuerte. Cuidados para tener un sistema inmunológico fuerte. Lactancia materna exclusiva en los primeros meses del bebé o fórmulas especializadas con nutrientes para cada etapa del desarrollo. Lactancia materna exclusiva. ¿Las mujeres deben ser feministas o las mujeres deben buscar ser complemento del hombre aportando su feminidad? Las mujeres deben ser como Dios las creó, que es siendo complementos del hombre con su feminidad, aportando la feminidad a este dúo que integra el ser humano, varón y mujer, ¿no? Perfecto. ¿Debemos confiar plenamente en los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud o debemos ser vigilantes y defensores de la vida y de la especie humana? Debemos ser muy vigilantes, desconfiados y defensores de la vida y de la especie humana, por supuesto. Fantástico, Y de doctora. nuestra tradición, ¿no? Y de nuestra tradición cristiana. Por Correcto. supuesto. Bueno, tenemos varias preguntas, pero yo creo que si iniciamos con una muy global, general, le podemos dar los micrófonos y por seguro usted nos va a contestar muchas de las otras, doctora. Conocemos a grandes rasgos lo que están tratando de hacer esto de la Agenda 2030, de pronto unos de nuestros oyentes un poco más que otros, pero muchos sabemos que va a tener ramificaciones de todo tipo y en todo ámbito. Y también muchos, nosotros en lo particular, pero muchos en nuestra audiencia, somos conscientes de las profecías aprobadas por la Iglesia Católica, bien dadas por Nuestra Señora, o de lo que es revelación pública que está en la Biblia, por ejemplo, el libro del Apocalipsis y todo eso. Muchas de esas parecen estar cumpliéndose frente a nuestros ojos y algunas aún por cumplirse. Su norte, sabemos, siempre ha sido la Biblia, la palabra de Dios. La pregunta concreta es, ¿qué relación, doctora Brandolino, observa usted entre esta agenda del mundo, la 2030 y de las élites, con la agenda o el plan divino de Dios? Porque a nosotros nos parece que como que las personas lo confunden y como que se ve igual, pero son muy diferentes y muy opuestas. Todas las disposiciones de esta élite tenemos que tener en claro de que corresponden al anticristo. En toda la escritura, y particularmente en el último libro de nuestra escritura, que es el Apocalipsis, que escribió San Juan ya viejito en la isla de Patmos, que lo escribió en griego, y él estaba casi ciego, se refieren a que el final del tiempo, de los tiempos en esta tierra, antes de la nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra, esta última batalla donde el ángel caído se enfrenta a nuestro Señor por las almas de los hombres, va a tener este escenario aquí, por supuesto, y que va a ser como consolidada en un ejército, podemos decir, un ejército en todos los aspectos que esa palabra indica, no solo en algún aspecto militar, sino en todas las fuerzas que apoyan al jefe de este ejército, que no es otro que Satanás, la serpiente antigua o Satanás, dice el Apocalipsis en el capítulo 12, que fue arrojado a la tierra y que va a disputar las almas de los hombres. Entonces, alrededor de esta figura se van a agrupar aquellas almas que lo sigan, que rechacen a nuestro Señor, que desgraciadamente en este tiempo van a ser muchas, y ya lo están siendo, y las otras permanecerán fieles a nuestro Señor, muchas lo descubrirán, muchas lo defenderán con su vida,
en este último tiempo que también va a ser martirial, como el primer tiempo de la Iglesia. Entonces, la historia del hombre no es otra cosa que la historia de la salvación, queridos amigos, en donde hay un núcleo, un inicio, un núcleo, un desarrollo y un final. El inicio, por supuesto, es la creación del hombre y su caída. El núcleo, el centro es la venida del Divino Cordero que nos salvó con su cruz y su resurrección. Y luego el fin, el desenlace, va a ser este último enfrentamiento de la serpiente antigua, Satanás, desde que vino el Señor, en la tierra para tentar a los hombres, que cada vez va a tomar más fuerza, que los hombres una vez más van a olvidar a nuestro Señor en gran número, y entonces se van a agrupar alrededor de este singular ser, un ángel caído que supo ser el ángel más inteligente y más bello para constituirse en la criatura más horrorosa y enemiga de Dios. Y así, tal como lo describe San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, serán dos ejércitos. El ejército de nuestro Señor, que formamos todos nosotros, por eso muy bien ustedes definen la milicia de la Inmaculada, y ese ejército va a ser protegido, amparado, intercedido por Nuestra Señora, la Madre de Cristo. Así lo ha querido el Señor al pie de la cruz. Le ha dicho a su Hijo en nombre de todos nosotros, a Juan, esta es tu madre, y ella nos conducirá en este ejército, en esta batalla final, y las fuerzas del mal se consolidarán en la tierra en un grupo enorme de humanos que formarán un sistema político que se está haciendo ante nuestros ojos, que se denomina el anticristo, pero que va a ser concentrado en una persona, también en una persona, en un líder, en un político, probablemente que va a ser el caudillo aparente y que no será otra cosa más que la encarnación o la representación de Satanás, de la serpiente antigua de Satanás. Y como el Señor, antes de irse, antes de sufrir la pasión, eso lo pueden leer nuestros oyentes en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, da a sus apóstoles y a los discípulos de ese momento una explicación de los últimos tiempos. ¿Y cómo será eso?, le preguntan los apóstoles. Bueno, habrá guerras, rumores de guerras, hambres por todos lados, pestes, ¿no es cierto? Y todo eso será el principio de los males. Pero luego se levantará nación contra nación, ejército contra ejército, personas contra personas, y también en las familias, padres contra hijos, hijos contra padres, esposos contra esposas. Todo esto que estamos viendo ante nuestros ojos, que nunca había pasado en la historia anterior, el enfrentamiento de la propia familia, de los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Y dice el Señor una frase, que estemos atentos, porque abundará la maldad, se enfriará la caridad de muchos. Esta frase, querida, me parece que es un poco el resumen que nos muestra por qué pensamos que estamos en el último tiempo. Porque muchos buenos se cansan de ser buenos por la maldad de los malos y se van incorporando al ejército de los malos. Van, como se dice en Argentina, tirando la toalla, aludiendo a como en el ring el peleador vencido tira la toalla. Bueno, de la misma manera los buenos se van cansando de ser buenos, porque abundará la maldad, se enfriará la caridad de muchos. Es el signo más llamativo. Y entonces, si unimos eso, dice el Señor en Mateo 24, no hallará fe sobre la tierra cuando venga el Señor. No dice que no habrá fe, sino que la fe estará oculta, como en el principio de los tiempos en las catacumbas. No hallará fe sobre la tierra. Entonces vendrá el fin, y de todo lo que ven no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cómo ampliamos? Faltaría un signo, y San Pablo dice muy bien, no puede venir, vendrá el hombre de perdición, es decir, el hombre que encarnará ese ejército o encabezará ese ejército, que nos avisa el mismo Señor, les dice a los judíos en la sinagoga, yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis, ustedes vendrán en nombre, otro vendrá en su propio nombre y a ese lo recibiréis. Ese otro
San Pablo lo llama el hijo de perdición, ¿no es cierto? Va a ser la persona más malvada de la historia del hombre, encarnación prácticamente o simulacro más grande del demonio, y vendrá en su nombre, es decir, buscará el elogio, la alabanza, ¿no? No vendrá en nombre de Dios. Pero hay un obstáculo. Dice San Pablo que mientras existe el obstáculo, el catejón en griego, no puede venir el hijo de perdición. Y el obstáculo, queridos hijos, a mi forma de ver, es la misa, la Santa Misa, el sacrificio perpetuo. Cuando se interrumpa el sacrificio perpetuo, como ya pasó en la pandemia, por eso pienso que iniciamos el último tramo, porque nunca había pasado eso, que prohíban oficialmente la misa. Entonces, por supuesto, de enseguida hablamos de la Agenda 2030, uno de los objetivos de esta élite es la suspensión de la misa. Cuando se suspenda la misa pública y universal, probablemente será coronado como emperador o rey de la tierra o líder máximo este personaje nefasto y demoníaco que, por otro lado, también se desprende de las mismas escrituras que no va a ser feo ni desagradable, sino que va a ser muy atractivo y que tendrá dones preternaturales para engañar a la gente. Entonces, por todo eso, ya guerras, rumores de guerra, se levantó nación contra nación, todo el mundo, fueron las 2 guerras mundiales, y abunda la maldad, hay pestes en todo el mundo, pestes que estaban extinguidas, hambres en todo el mundo, y sobre todo ese signo de la desaparición de la caridad, ¿no? El ocultamiento de la caridad y la prohibición de la misa que ocurrió en el año 2020. Todo eso nos hace pensar que estamos ante estos tiempos porque el Señor termina ese capítulo de Mateo con que los apóstoles les dicen, pero Señor, ¿cuándo será eso? Y les dice, en cuanto al día y la hora, solo mi Padre del cielo lo sabe, ni el Hijo del Hombre lo sabe, pero cuando veáis que todo esto, así como cuando veis que la higuera tiene brotes, sabéis que la primavera está por llegar, cuando veáis que todo esto se cumple, sabed que la hora ha llegado. Y es más, ese capítulo 24 dice una frase con la que terminamos esta reflexión: cuando veáis la abominación de la desolación sentada allí donde no debe, sabed que la hora ha llegado. Entonces, ¿qué significan estas terribles palabras? La abominación de la desolación, el demonio o el representante del demonio sentado en el trono de Pedro. Eso es lo que avisa que la hora ha llegado. Sabed que la hora ha llegado. La abominación de la desolación sentada allí donde no debe, sabed que la hora ha llegado. Y eso coincide con tu otra pregunta, o mencionaste ahí las apariciones de la Virgen, que vale la pena mencionar porque es tal vez la parte más importante de coronación de todas las apariciones, que son sobre todo la aparición de la Salet, la aparición de Fátima y la aparición de Akita, ¿no es cierto? Que en el caso fue el último mensaje de la Virgen de Fátima, que fue maliciosamente ocultado por las mismas autoridades de la Iglesia, desgraciadamente, y que fueron reveladas por el secretario del cardenal Bea, que fue el padre Malachi Martín. El padre Malachi Martín fue secretario de uno de los obispos conciliares, el cardenal Bea, escritor, jesuita, un gran hombre, que acompañó en la gestión al Papa Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, prácticamente vivió fugitivo durante el reinado de Juan Pablo II, que lo quiso mucho, y le dio una licencia totalmente inusual,
que fue que celebrara los sacramentos en cualquier lugar del mundo sin permiso del obispo diocesano para que no lo maten. Porque Malachi Martin reveló toda la infiltración de la Iglesia en sus libros en forma novelada, utilizando nombres falsos, pero muy fáciles de deducir para quien está al tanto desde el Concilio Vaticano II de todos los personajes que han integrado por supuesto, las organizaciones del Vaticano, ¿no es cierto? Los dicasterios, las diversas funciones y los cargos importantes de asistencia al Papa. Entonces, justamente él vivió fugitivo, trabajó como taxista, trabajó y jamás dejó de celebrar los sacramentos ni de asistir a los fieles, tuvo innumerables dirigidos espiritualmente. ¿Y qué pasó con ese secreto de Fátima? Ustedes recuerdan, aunque ustedes son chicos, cuando yo era chica, me acuerdo que ya sabíamos que a Lucía en Fátima, que a la Virgen se le había aparecido en 1917, así como le revela ese primer gran secreto, que si no se consagra Rusia, su Inmaculado Corazón, Rusia seguirá expandiendo el comunismo por el mundo. Primero le dice que si no consagran los países a su corazón, la guerra destruirá Europa. Así fue, la primera y la segunda. Terminaba la primera y en 1918, y por supuesto el único país que se consagró a su Inmaculado Corazón fue Portugal, y Portugal fue preservado de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. Todos los países de Europa sufrieron la Gran Guerra, tal como dijo la Virgen. Y dijo entonces para que revele al mundo que si no era consagrada públicamente Rusia a su Inmaculado Corazón, entonces que Rusia, o sea, el comunismo, seguiría expandiendo sus errores por todo el mundo. Pero además, recuerdo de chica que la Virgen se decía, o Lucía había contado, que le había dado un mensaje para dárselo al Papa en el año 1960. Y ese era el secreto de Fátima. Ese famoso secreto, porque lo tenía que revelar recién en 1960 y lo tenía que revelar el Papa, que nunca lo reveló. Entonces pasaron los años, sí, ella... no me acuerdo en qué parte de estos años ella revela una visión que había tenido, que sería la segunda parte del secreto, y en esa visión había dicho que veo un hombre vestido de blanco, un obispo vestido de blanco que parece el Papa, pero que no sé si es el Papa, que está rengo y que camina sobre cadáveres de sacerdotes asesinados, y cuando llega arriba de un monte, fíjate vos, arriba de sacerdotes asesinados, y cuando llega al monte es asesinado él también. ¿No es cierto? Eso quedó, y entonces nunca el Vaticano, los papas de turno, revelaron eso que en 1960 se tenía que decir, y como la gente clamaba y clamaba por saberlo, en los años 90 el cardenal Sodano, y los principios de los 2000 puede ser, dijo que esa visión de Lucía era el tercer secreto y que se había cumplido cuando trataron de asesinar al Papa en el año 1981. Cosa totalmente falsa, porque no tiene nada que ver el intento de homicidio de Juan Pablo II con la visión que describe la que entonces era tan nena y tan jovencita. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, parece ser que, tal como le dijo la Virgen, en 1960 nuestra querida Lucía se acerca al Papa, por entonces Juan XXIII, y estaba presente el cardenal Bea con su secretario Malachi Martin, varios sacerdotes, y tengo entendido que también estaba el padre Gobi, que es el que después va a escribir ese hermoso libro y fundar el movimiento sacerdotal mariano, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto ya lo cuenta Malachi Martin. Y entonces cuenta Malachi Martin que se acerca a Lucía, el Papa la Central, y que en un sobre se traslucía una hoja de cuaderno de 21 renglones, o sea que pequeñísimo, el secreto escrito a manuscrita por Lucía. Entonces el Papa lo abre y cuando ve
le dice a Malachi, yo no hablo el portugués, me cuesta mucho, ¿por qué no me lo lee usted? Entonces, cuando Malachi Martín se lo lee, traduciéndolo al italiano, dice el padre Martín que el Papa se desvaneció. Fue tan grande la impresión que se desmayó, se levantó nuevamente y les hace jurar a los allí presentes que no iban a revelar el secreto, y a Lucía, pobrecita, la castiga, es algo inexplicable lo que hizo, la manda a un convento carmelita o probablemente al mismo en el que estaba, pero con obligación de silencio, de no hablar con nadie, que es una condena tremenda y que la nena cumplió hasta 1981. ¿Por qué hasta 1981? Porque en ese año era papa, o sea, ya que recordemos a nuestros fieles. Creo que en 1958 murió Pío XII, asume Juan XXIII, me parece que muere en 1962 o 63, asume entonces Pablo VI. Pablo VI va a vivir y reinar en la iglesia hasta 1978. 78, del 62, 63 hasta el 78. Allí muere, reina Juan Pablo I un mes, es asesinado, y inmediatamente asume Juan Pablo II, que hizo un larguísimo papado hasta el año 2005 en que muere, y que fue reemplazado por el padre Ratzinger, un gran papa, sin ningún lugar a dudas, desde el 2005 al 2013, que fue destronado y reemplazado por Bergoglio, ¿no es cierto? Esto para recordar a nuestra gente cómo es la cronología. Esto que acabo de decir ocurrió en 1960. En 1960 Juan XXIII estaba convocando al Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? 1960, que se va a celebrar en Roma de 1962 a 1966, 65, creo que 66, tendría que verificar el dato exacto, pero me acuerdo, yo era chica, yo lo viví siendo chiquita, yo tenía 12 años en el 67, y ahí me intentaron en el colegio que comulgáramos todas de pie, por primera vez cuando siempre habíamos comulgado de rodillas. Por eso recuerdo que allí había terminado el concilio. Muy bien. Entonces, cuando pasa Juan XXIII, pasa Pablo VI, pasa Juan Pablo I, llega Juan Pablo II. Juan Pablo II en 1978 asume, inicia un papado poco feliz, tal vez con Juan Pablo II no fue tomista, por lo tanto le costó muchísimo más definir una cantidad de cuestiones vinculadas a la fe. Y ya cuando Juan Pablo II entra a los seminarios, ya el modernismo había copado la mayoría de los seminarios y habían sacado a Santo Tomás para justamente tratar de infiltrar la iglesia. Y Juan Pablo II, de todas maneras, como buen polaco, tenía un amor indescriptible por la Madre de Dios, que fue quien lo salvó y lo llevó, a mi ver, que no soy nadie, humildemente, en el camino de una gran conversión. Fue la Virgen Santísima quien lo salvó y lo llevó. Entonces, en 1981 atentan contra su vida. Fue un milagro que se salvara, porque la forma de la bala que se utilizó, la forma, el desastre, el calibre, cae y la Virgen lo ha curado. Entonces, cuando él se recupera, pide que venga Lucía de Fátima. Y Lucía, el Camarlengo, entonces, el Camarlengo del cardenal Camarlengo, le dice que no puede venir y le cuenta que está castigada por Juan XXIII en su convento. ¿Cómo? Dice Juan Pablo II. Entonces, no solo le levanta ese castigo, sino que él viaja a Fátima, a Cova de Iría, ¿no es cierto? Y entonces allí habla con Lucía y ella misma le dice el secreto, pero Juan Pablo II tampoco lo reveló, lo leyó para un grupo de sacerdotes en Fauda, la ciudad alemana de Fauda, pocos meses después, que tampoco fue revelado misteriosamente. Entonces, estamos hablando ya de 1981. Y
allá por los años 90 o, como te digo, 2000, el cardenal Sodano, que era el secretario de Estado del Vaticano, un cargo muy alto, dijo que era esa visión el tercer secreto de Fátima, esa a la que me refería hace un ratito, que ya se había cumplido. Una falsedad enorme. A esa mentira accedieron prácticamente todos los cardenales que detentaban poder en Roma, en los distintos dicasterios, y bueno, las cosas siguen así. Nadie consagró Rusia, ningún papa consagró como la Virgen pidió Rusia a su Inmaculado Corazón. Dice, la consagrarán al final, pero será tarde. ¿Por qué? Les digo, Pío XII, la Virgen pidió que sea pública y que estén todos los obispos del mundo, todos los cardenales del mundo, representando los países, todos tienen que estar presentes. Los reunió Pío XII, entiendo, en 1958 a todos, pero alguien le cambió la hoja de la fórmula que había pedido la Virgen. Entonces la consagración no se hizo. Cuando la hizo bien, con la mirada, no fueron los cardenales. Por supuesto, Juan XXIII y Pablo VI no hicieron el menor intento de consagración, jamás. Y Juan Pablo II hizo la consagración del mundo, pero no consagró a Rusia. Al Inmaculado Bergoglio hizo un simulacro de consagración, pero que yo sepa no estaban presentes todos los cardenales del mundo. Él lo hizo para obtener la paz, que no tiene nada que ver con el pedido de Nuestra Señora. A pesar de eso, hizo la fórmula, nos consagramos al corazón inmaculado de la Virgen. Entonces, muchos santos sabios dicen que a pesar de él, consagró la Virgen. No lo sé, yo creo que no. A pesar de que el presidente Putin 2 veces le pidió a Bergoglio que consagre la Virgen, que consagre Rusia al Inmaculado Corazón, ¿no? Cuando les parezca que es muy largo lo que cuento, ustedes me dicen, chicos, ¿eh? Tú adelante, todo lo que nos quieras contar, nosotros felices de escucharte. Bien, entonces, así las cosas, llega el año, entonces ya estaba reinando desde 1978 Juan Pablo II, y estamos en el año 1999. Fue un papado muy largo, creo que uno de los más largos de la historia. Y en 1999, Malachi Martin, que ya había huido por todo el mundo y escribió en forma novelada todo lo que vio en la iglesia, todos los libros son importantes y aconsejo siempre leer 2 de ellos, los 2 últimos, Vaticano y El último Papa. El último Papa al que él se refiere es Juan Pablo II, porque él muere antes que Juan Pablo II. Y él en 1998, entiendo, si no recuerdo mal, ya piensa que se va a morir, y él cuenta que él pensaba, no puedo traicionar el juramento, pero tampoco puedo traicionar a la Virgen, porque la Virgen dio este mensaje para que la gente lo conozca, ¿no es cierto? Y tampoco, no sé, entonces llama a una dirigida espiritual. Recuerden, chicos, que el carisma principal de los padres jesuitas es la dirección espiritual, ¿no es cierto? Los ejercicios espirituales y la dirección espiritual. Y él tenía una dirigida que no me acuerdo, no me acuerdo si era periodista o escritora, y entonces la llama y ella publica esa entrevista, creo que todavía está en internet, estaba completa hace un par de años, donde él le dice todo lo que les acabo de decir: yo no puedo traicionar a la Virgen, no puedo traicionar el juramento, pero tampoco puedo mentir. Entonces usted, como periodista, pregúnteme y yo le contestaré por sí o por no. Así se hizo esa entrevista, y el resumen de esa entrevista, el final, la moraleja, lo que yo les quiero transmitir, es que Malachi Martin, el resumen de lo que él dice, es que la Virgen le dijo a Juan XXIII que si reunía el concilio, la máxima autoridad de la iglesia iba a ser usurpada por Satanás.
Eso fue lo que contó Malachi Martin. También lo cuenta el padre Gobi en su libro de Mensajes de la Virgen. Y enseguida que él revela esto, muere. ¿No es cierto? Probablemente por ese tremendo dramatismo que implica ese mensaje, es que Juan 23 se desmayó cuando lo escuchó, y todos probablemente habrían pensado, seré yo, y ninguno se animó a ser fiel a la Virgen y publicarlo. ¿No es cierto? Pero si se hubiera hecho con tiempo, se hubiera evitado todo este desastre que estamos viviendo. ¿No es cierto? Pero bueno, yo no soy nadie, esto es una humilde opinión, simplemente lo que he leído es lo que yo transmito, lo que medito todos los días y vinculo justamente, y a eso va este comentario de la profecía de la Virgen, a la Sagrada Escritura. Las profecías de la Virgen son privadas, si bien estas que mencioné están todas legitimadas por la Iglesia, por nuestra Santa Madre, la gente no tiene obligación de creerlas, pero sí tenemos obligación de creer la palabra revelada de la Biblia y de las traducciones de la Vulgata de los Santos Padres anteriores al concilio. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el Concilio Vaticano II la traducción de la Biblia era tremendamente controlada, y todas las traducciones tenían que ser acordes al magisterio inicial. ¿Qué es el magisterio inicial? A los 12 apóstoles y los 70 primeros sacerdotes. Entonces, y el cambio de la traducción implica cambio del sentido. Por ejemplo, en el original griego, aquel ejemplar de San Juan, el Señor, cuando a Pilatos le pregunta, tú eres rey, ¿recuerdan ese pasaje tremendo del Evangelio? El diálogo de nuestro Señor amadísimo con Pilatos, el juez tónico, que no fue el que lo mató el Sanedrín, tenemos que recordar siempre eso, pero no tuvo coraje para evitarlo, no cumplió con su deber. ¿No es cierto? Entonces le pregunta, ¿tú eres rey? Estaba admirado Pilatos de Cristo. Sí, yo soy rey. ¿Y ustedes cómo han leído que le contesta a Cristo? Pueden decirlo en voz alta. Le Sí, habla que él tiene el poder dado, que se lo ha dado el Altísimo, pero no porque sea poder de él. No. Le dice así, yo soy rey, para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Y en las traducciones que ustedes reciben posconciliares dice, pero mi reino no es de este mundo. En realidad, en la versión en que, y todo el mundo lo repite, ¿cómo que no es de este mundo? Cristo es rey universal, porque es Dios, es rey de este y del otro, de todo el mundo, del tiempo, del espacio y de la eternidad. Es Cristo rey. Pero en realidad, en la versión griega de San Juan, Cristo le contesta, pero mi reino no depende de este mundo. Entonces depende de mi Padre, y mi Padre quiere que vos ejecutes la sentencia. Entonces, fíjate, les traigo este ejemplo como una sola palabra traducida en forma diferente cambia totalmente el sentido de la escritura. Entonces, eso es una digresión, por eso me refiero siempre a las Biblias traducidas antes del Concilio Vaticano II, donde en el capítulo 24 de San Mateo, el Señor dice, cuando veáis la abominación de la desolación sentada allí donde no debe, coincide con la advertencia de la Virgen, la máxima autoridad de la Iglesia será usurpada por Satanás. Cuando eso pase, sabed que llegó el fin. Entonces lo demás está en nosotros, nadie sabe el día ni la hora, pero nosotros tenemos obligación de ver los signos de los tiempos para salvar nuestra alma y procurar que se salve la mayor cantidad de almas. Entonces todo lo que venga de allí, de esa usurpación, sabemos nosotros que no va a ser de Dios. Y además quiero agregar
la última imagen escatológica que se vincula con esta élite, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que estamos en el último tiempo. Podemos decir que el anticristo que se menciona en el capítulo 12 y 13 del Apocalipsis, y al que Cristo llama el hijo de perdición, podemos asegurar que ese anticristo está representado por un sistema político y por una persona, el hijo de perdición. Y que el capítulo 12 del Apocalipsis dice que es la bestia del mar. ¿Por qué del mar, queridos amigos? Porque en el lenguaje escritural el agua representa lo político, lo que va y viene, lo que cambia. Y la tierra firme es lo religioso, lo inmutable. Entonces, cuando la serpiente antigua, la bestia, Satanás, es arrojada a la tierra para perseguir primero a la Iglesia Santa, a la Virgen Santísima, destrozar a Cristo, no pudo, el Señor reina con cetro de hierro, a la esposa de Cristo, la Iglesia, a sus hijos, y a cada mujer como nosotras, y a los hijos de la mujer. Entonces, cuando no pudo con la mujer, acudió a perseguir a los hijos de ella. ¿Y por qué la destrucción de la mujer? Porque ella pisará la cabeza de la serpiente, la descendencia de ella, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene a la tierra, dice el capítulo 12 que surge otra bestia del mar de la política, que se queda postada en la arena, y que se llama la bestia, que va a gobernar el mundo con autoridad de hierro, muy cruel, y que todos deberán adorarla, y que tendrán una marca en la frente o en la mano, un número de pertenencia, y que la verán desde todas las casas y de todos lados. Pero al que no la adorare, por supuesto, no podrá comprar ni vender. El que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Entonces, sabemos que esa figura se condice totalmente con esta realidad, este sistema político que es mundial, que por supuesto llega a todos los hogares a través de las redes, de la tele, todos ven esta imagen de la bestia, este omnipoder, ese número que sin el cual no se podrá comprar ni vender, indudablemente indeleble será probablemente los, no probablemente, con toda certeza, porque ya están estableciendo, ¿no? Hace desde el año 2020 que quieren establecer que sin ese número marcado en el cuerpo no podremos comprar ni vender. Y dice la imagen fatal a la que me voy a referir, que la bestia se quedó apostada, que todos la deben adorar, que todos deben acatar eso, y que surge una bestia de la tierra que hace que adoren a la bestia del mar. Repito, en el lenguaje escritural, el mar es lo político, hay un gobierno entonces, dice el Apocalipsis, un anticristo, un gobernante mundial, un líder mundial, con un sistema político mundial, y sale de la tierra, de la religión, de nuestra fe, otra bestia, y bestia significa todo lo feo, lo contrario de los atributos divinos. Los atributos divinos son belleza, verdad y bien. La bestia está entonces confirmada por la mentira, la maldad y la fealdad. Y esta bestia que sale de la religión hará que los hombres adoren al anticristo. El que no quiera ver, que no vea, como dice también. El que tenga ojos, así termina el capítulo, el que tenga ojos para ver, que vea. Y en otra parte, en el Evangelio dice, tendrán ojos para ver y no verán, y tendrán oídos para escuchar y no escucharán. Entonces, tenemos la bestia de la religión, que es la falsa religión, que ahora la llamamos religión universal, donde se iguala el ateísmo, el judaísmo, el brahmanismo, el budismo, el cristianismo, o sea, humillando y burlándose de nuestro Señor, despreciando su pasión terrible, su derramamiento de sangre, que no valía la pena porque es lo mismo cualquier otra cosa. Eso es la religión universal que porta esta bestia de la tierra,
y que hace que adoren y que cumplan los mandatos de la bestia, que es un acto de amor. Entonces, por eso creo que está en el fin y que tiene que surgir ahora ese líder que probablemente va a ser muy hermoso. Hay muchos escritores católicos que han escrito sobre este tema. El padre Sáenz, argentino, lo reúne en un libro que se llama El fin de los tiempos en 7 autores modernos, y uno de ellos es muy, muy certero, que es Benson, El Señor del Mundo se llama el libro, ¿no es cierto?, donde dice que ese líder va a ser muy atractivo y que va a ser después de la guerra. Entonces, claro, fíjense cómo están provocando una gran guerra, una gran desocupación, una gran hambruna. Eso los excusa y habilita para con mecanismos masivos. Y luego parece que, uniendo con las profecías, se produciría la gran guerra. Y este falso líder tendría una actitud superadora de la guerra, pondría paz, no habría más conflictos, y el mundo lo va a ovacionar por ese tema. Y entonces habrá un reinado del anticristo por un número indefinido de tiempo, que dice en la escritura 2 tiempos, 1 tiempo y medio tiempo más, que olvidé referirme a la otra fuente, es la imagen de Daniel, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, el profeta del Antiguo Testamento, que más o menos coincide en forma casi exacta al Apocalipsis de San Juan. Entonces, cuando todo esto se cumpla, solo el que no tenga ese número, dice el capítulo 13, tendrá su nombre escrito en el libro de la vida, el que persevere hasta el fin. Así que esto es el resumen de los signos que yo veo. Por eso no sé si te he contestado la pregunta, Nelly. Perfectamente, doctora. Perseverancia, perseverancia. Así es. Bueno, no sé si la doctora tenga más tiempo, pero aquí va la siguiente pregunta. Ante todo esto que nos narra, doctora, ¿cómo podemos los padres y madres católicos proteger y defender todo lo que usted defiende? La vida, la familia, la vida saludable, la autosuficiencia en la alimentación, la preservación de los valores cristianos, todo esto. Bien, la primera cosa es la frecuencia de los sacramentos en lo posible diaria. La segunda, el rezo del rosario cotidiano. Estas son nuestras herramientas indispensables para eso. Luego, la ejecución de sacar los chicos de las escuelas y hacer homeschooling. Vincularse los padres cristianos entre sí a través del homeschooling. Hacer estos grupos como los primeros cristianos, que la Virgen sola los hará. Enseguida nos conocemos por las redes. Tratar que en los jardines, pequeños o grandes, la gente se cultive su propio alimento, ¿no es cierto? Acá muchos ya se han ido a zonas más apartadas, montañosas, para hacer comunidades. Es bastante difícil, ¿no es cierto? Pero de hecho es muy importante establecer vínculos con los grupos de papás que hacen homeschooling. Tratar de hacer grupos, y yo lo intenté hacer, pero no encuentro agua en el predio que compré cerca de montañas. Es un tema. Creo que hay que irse un poquito de las grandes ciudades. No todos lo podemos hacer, pero es un poco lo que le pasó a San Benito cuando llegó a Roma y estaba todo podrido y corrompido y vio que no tenía manera. Él fue a Roma a estudiar, era de Nurcia, a pocos kilómetros de Roma, y creía que allí estaba toda la sabiduría. Fue a aprender y salió corriendo y fundó un monasterio y luchó contra el demonio toda su vida monástica. Primero cerca de Roma y después en Monte Cassino.
Por eso decimos, y hay un libro americano que se llama La opción benedictina, no me acuerdo el autor, que es la misma opción que tuvo San Benito, ¿no? Tratar de irse de las grandes ciudades y hacer nuevas comunidades, ¿eh? A lo mejor no tan lejos, ¿no? En forma semirural, los que tengan posibilidad de apartarse un poquito de las santas, de las grandes ciudades, van a estar más preservados, querido Fernando. ¿Ustedes tienen chicos? Nosotros le llevamos la delantera, doctora, tenemos 10. ¡Qué No, hermoso! son ¡Qué hermoso! 9 de ellos en el cielo y uno con nosotros aquí en la tierra. 9 en el cielo, qué tremendo, mi amor. Bueno, angelitos que tenés, pero desde lo humano, qué sufrimiento cuando partía cada uno. Fue Pero difícil, bueno, sí, pero es un testimonio de vida y algo que Dios nos ha mandado para fortalecernos y supongo también para fortalecer a nuestro hijo. seguro. ¿Y han contactado con otros matrimonios que hagan homeschooling? Cuando nuestro hijo estaba pequeño, no estábamos enterados de nada de esto. Estábamos dormidos, doctora, y poco a poco hemos venido despertando y tratando de ayudar a que otros despierten, porque en realidad la cultura, la sociedad nos absorbe. Claro. Pero ahora que ustedes trabajan tanto en las redes con este emprendimiento, ¿han tenido vinculación con otros grupos, con papás, con matrimonios, con hijos? Nos escriben frecuentemente, sí, doctora. Tenemos bastantes que nos siguen, nos contactamos. Somos, en sí el núcleo es como de 8 familias que tratamos de promover esta consagración a la Virgen antes que nada, pero también hemos empezado a promover la idea de refugio, tanto empezando por el Inmaculado Corazón de María, que es el refugio principal, pero después incluso en nuestro canal tenemos listas de reproducción que hablan de la autosuficiencia, de tener las gallinitas en la casa, de la conserva de animales, de los cultivos naturales que incluso las personas dicen, bueno, pero es muy difícil porque yo no tengo terreno. Les hemos mostrado una forma de hacerlo en la casa, en la cocina, con los germinados. Entonces, siempre hay Sí, posibilidad. sí, 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 también hidroponía con canaletas, hay un montón, hay que ponerse y hacerlo. Es así. Bueno, mis amores, ahora sí voy a tener que partir un poquitito. Eh, pero fue muy lindo, podemos planear si les gusta o si a la gente le ha gustado otra entrevista para también contestar las preguntas que la gente les haga llegar, que los matrimonios, ojalá sea útil para nuestra gente, para preparar nuestro corazón en el deseo como los primeros cristianos. Cristo, ven, ven Señor Jesús. Ven, ¿Eh? Señor Jesús, Con así alegría. es. En pantalla vamos a poner en este momento el sitio web de la doctora Chinda Brandolino para que lo visiten y vean toda la cantidad de recursos que hay allí, de conferencias, de charlas, de entrevistas. Y también los invitamos a que vayan a su canal de YouTube y se suscriban. Queremos que ahorita apenas terminen esta transmisión, vayan y gasten unos minutitos en el canal y se suscriban a su canal. Hay una variedad inmensa de videos de Sí, toda clase, geopolítica, católicos, bueno, muchísimo. médicos. Y muchas entrevistas también, no directamente en el canal, pero vamos a tratar de ponerlas con el padre Juan Razo. Ustedes recuerdan que tuvimos hace poco al Ay, padre muy Juan linda, Razo. Él entrevistó a la doctora muy linda. Brandolino. Vamos a poner el enlace de esta entrevista también. Todo con mucho amor y le damos gracias a la Virgen por tener esta maravillosa invitada aquí. Todo sea por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Muchísimas gracias, doctora, por todo el aporte las enseñanzas que nos regaló hoy. Y queríamos pedirle, queríamos suplicarle una oración final para el cierre de esta transmisión. Cómo no, por supuesto. Acá
esta imagen que no sé si se alcanza a ver tan hermosa, es la Virgen de Juquila, de uno de los departamentos de México, tan hermosa, que es muy parecida a nuestra Virgen de Luján. Así que yo quise que hoy, como tienes una gran audiencia mexicana, me acompañe esta hermosa imagen de Nuestra Señora, que ella nos ha prometido protección y asistencia hasta el fin del tiempo, y nuestro Señor también. Así que yo quiero agradecerte, Madre querida, Madre Inmaculada, tu hermosa protección, tu ternura, cómo estás presente en cada momento, en cada inconveniente, cómo nos has ayudado a hacer este programa, a subsanar todos los inconvenientes que el otro pone en el camino, cómo nos cuidas a nuestra familia, cuida a nuestra gran familia que es toda esta América hispana que tanto te ama, y que nuestro Señor ha dicho el continente de la esperanza. Rezamos una Ave María, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Parece que hemos perdido el video de la doctora, no sabemos si también su audio. Ya estábamos terminando la transmisión. Bueno, nos despedimos de todos ustedes. Mil y mil gracias por estar con nosotros. Agradecemos a la doctora Brandolino. Parece que hemos perdido la señal de comunicación con ella. Y la invitamos a que regrese de nuevo al canal para que todos nos beneficiemos de sus valiosísimas enseñanzas. Como se pueden dar cuenta, los temas que ella maneja son muchísimos. Muy diversos. Mil gracias. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.